Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en mi canal. Hoy voy a tejer unos posavasos o protectores para usar, poner en la mesa y usar nuestra taza de algo caliente o nuestro vaso de algo frío para que no se moje la madera o donde lo pongamos. Entonces voy a hacer unos que son si lo doblamos, es una rebanada de sandía. Miren, ahí está doblado y se ve así. Entonces, para estos posavasos que son de sandía, voy a utilizar estos colores. Para el centro es el color rojo, y luego sigue el color blanco, color verde y el negro para las semillas. Y aquí tengo mi aguja para poder coser las semillas, tijeras, y estoy utilizando este crochet que dice que es de 3 milímetros. Si le volteamos, no tiene, bueno, 3 milímetros o del número 6. Ya depende del grosor que queramos. A mí me gusta cómo queda con este crochet, cómo queda mi posavasos. No está muy grueso, pero está muy bien. Y utilizo este estambre. Yo soy de México y este estambre es que se llama madejón porque me gusta el grosor, la textura. Y es estoy buscando si dice de qué número es. Ya le levanté aquí la etiqueta para ver qué dice y usar con gancho número 5. Este es número 6. Aguja número 5. Y pues yo creo que ahí ya depende del que queramos utilizar. Es 100% acrílico. Pero yo utilizo número 6. Vamos a iniciar. Lo primero que hago en este hilo, para iniciar mi tejido, voy a hacer un nudo deslizado o nudo mágico. Cruzo el hilo por enfrente y lo pongo así. Ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Introduzco en el círculo y es 1, 2, 3. Ahí llevo 2 puntos altos. Así voy a continuar hasta hacer 12. Una vez que ya tengo 12 puntos altos, cuando ya tengo mis 12, cierro el círculo para continuar el siguiente paso. Ya tengo el círculo, ahí le voy a ir jalando al hilo de abajo, ese que quedó atrás. Ya más tarde le jalo bien y lo pierdo. Por lo pronto ya terminamos la primera vuelta. Aquí en la siguiente vuelta voy a tejer 2 cadenas nada más. Y voy a hacer en cada orificio que quedó entre cada punto alto, doble punto. Perdón, un punto donde nada más voy a sacar 1, 2. Ya llevo 2 cadenas. Ahora sigue en el siguiente orificio. Aquí voy a tejer 2 puntos.
para que al final tenga yo 1, 2. Meto otra vez en el mismo lugar. Perdón. Lo saco nada más 2 veces. 1, 2. Ya hice 2 en el mismo orificio. En la primera vuelta fueron 12. En la segunda vuelta van a ser 24, porque voy a hacer 2 puntos en cada orificio. Voy a tejer el último punto para tener en total 24. Cierro aquí en la primera cadena. Ando batallando. El siguiente paso es cambiar al color blanco. Lo que hago es el cambio y vamos a tejer ahora alrededor del color rojo. Aquí lo único que voy a hacer es tejer alrededor en cada orificio, igual tejer 2 veces, pero es nada más así. Introduzco el crochet y saco, nada más así. Entonces, pero voy a hacerlo 2 veces para que sea doble. Entonces al final voy a tener mi color blanco, que es el color de la sandía, de casi cuando ya se termina, o cuando termina el color rojo. Y así voy a continuar tejiendo un punto medio en cada orificio. Aquí está otro punto medio. Entonces ya tengo 2 aquí, 2 aquí, 2, y así continúo hasta el final de mi tejido. He terminado todo alrededor de color blanco. Una vez que he terminado, el siguiente paso es cerrar y cambiar de color. Ahora sigue color verde. Aquí está el color verde. Ahora el siguiente paso es lo mismo. Alrededor tejer. Pero aquí voy a tejer primero voy a tejer en cada orificio nada más 2, 3, 4 y el siguiente voy a tejer 2 veces en el mismo lugar. Voy a tejer medio punto. Así es el patrón. Tejer 1, 2, 3, 4 y el siguiente doble. Y otra vez 4 y el siguiente doble. 4 y el siguiente doble. 4 sencillos y 1 doble. Así es el patrón hasta el final.
Ya he terminado. Una vez que ya terminamos, ahora sigue ponerle las semillas. Miren, en este que hice, le puse nada más acá semillas. En este otro, le puse nada más en el centro. Y así los otros que hice, le puse donde fuera. Las semillas no van a, pues, decir en determinada forma y lugar nada más. Ya ahí nosotros decidimos dónde le queremos poner las semillas. Ahí estoy terminando la última semilla. Ahora lo que sigue es cortar los hilos y esconderlos. Y listo. Ha quedado. Vamos a poner una taza y queda perfecto. Gracias por estar en mi canal. Gracias por ver mi video y nos vemos en el siguiente.